Vamos a hablar de salud referente a las afecciones respiratorias estacionales, lo que prácticamente estamos sufriendo ahora todos los ciudadanos. ¿Quién es nuestra invitada del día de hoy? La doctora Mireya Rodas. Ella es directora del Departamento de Docencia e Investigación del OCNI Hospital, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos. Doctora, vamos a conversar un poco referente a estas afecciones respiratorias que llegan a nuestro país con el cambio de clima, ¿no? Sabemos que estamos en este cambio estacional de la época seca a la época lluviosa y se presentan muchos virus acá en el Ecuador. Así es. Yo creo que hay que saber diferenciar. Virus respiratorios tenemos muchos y muchos hemos escuchado sobre influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, COVID y ahora pues estamos escuchando mucho del metaneumovirus. Entonces, creo que la gran diferenciación que hay que hacer es qué tipo de virus pueden causar una pandemia sin necesidad de llegar a la gravedad de la pandemia que tuvimos del COVID y qué otros virus van a presentarse, como bien lo dijiste, en una época estacional. ¿Qué significa estacional? Aquellas donde hay no solamente cambios de temperatura, no solamente que el clima va a cambiar, sino que producto de la época lluviosa, en el caso nuestro en Ecuador, las personas nos conglomeramos más en áreas cerradas, eso contribuye, ya todos aprendimos por el COVID, que se facilita y se transmite el virus por las gotitas de saliva, cuando tosemos, cuando reímos, cuando cantamos, etcétera. Entonces, todo esto va a conllevar a que haya una mayor cantidad de pacientes sin que pueda llamarse una pandemia como tal. Exacto. Vamos a iniciar con las que sí son las afecciones estacionales como la gripe, el resfriado común, el COVID-19, que pueden provocar, en medida de la magnitud de estas patologías, faringitis, bronquitis, en donde pues obviamente ya se complica la salud de la ciudadanía. Así es. Por ello, lo más importante es la prevención. Síntomas comunes de todos estos virus que tú has mencionado y de todos estos cuadros son los síntomas nasales. Ese goteo, esa secreción por la nariz, estornudos, puede haber malestar general, hay fiebre, y eso sí me gustaría que quede claro para la comunidad que nos escucha y que nos ve, es el hecho de que tenemos que diferenciar entre una infección respiratoria por un virus a una rinitis. Una rinitis es inflamación solamente de la nariz, de la vía aérea superior en este caso, pero que no tiene fiebre. Pero cuando yo hablo de gripe, de influenza, de COVID, etcétera, de virus sincitial respiratorio, yo estoy hablando de una infección viral. Y la característica de la infección viral es que la persona empieza a tener fiebre y mucho malestar general. Fiebre que suele ser alta, generalmente empieza y muy rápidamente se eleva, y que cuando se toma uno la medicación baja unas horas y vuelve a subir, y eso va a ser, y es un cuadro autolimitado de 7 a 10 días cuando una persona está con un sistema inmune indemne, cuando no tiene ninguna alteración y no está en estos extremos de la vida que todos conocemos de menos de 5 años y más de 65, 70 años. Entonces, cuando una persona está bien y no tiene ninguna otra enfermedad y todo, estos cuadros se van a autolimitar. Claro, es muy molestoso, sí son causas de pérdida de días laborales, cuando los niños están en la escuela o colegio pierden días, es verdad, por ello es importante la prevención, y en el caso de la influenza, pues nosotros tenemos la vacuna que tiene que ser administrada anualmente. Sin embargo, valga la aclaración en este momento, que hay algunas personas que se resisten a esta vacunación. Así es, porque desde el gobierno nacional han lanzado campañas de vacunación precisamente contra la gripe, ¿no? Pero muy poca, hay que mencionarlo, sí, muy pocas personas asistimos a los diferentes centros de salud o los puntos de vacunación a colocarnos esta vacuna. Otro punto clave también y que se ha denotado desde el 2024, doctora, es el incremento de casos de COVID-19. Estamos hablando que hay una cifra alarmante, que entre el 2023 y el 2024 hay un incremento de más del 2000%. Pasamos de 1.700 casos a 13.828 en el 2024. Así es. Bueno, de hecho, no solamente en el 2024, en estos momentos las clínicas están siendo ocupadas un porcentaje muy importante por pacientes con COVID.
Entonces, ya no tenemos esas cifras alarmantes, esto que vimos no es para crear el pánico, pero sí tenemos que tenerlo presente. Como ya hay una gran población vacunada, como ya hemos tenido ciertos cuadros, por lo tanto tenemos algunas defensas en el organismo, a lo mejor el cuadro no se presenta tan intenso como antes, pero siempre tenemos que cuidar de nuestros familiares o de nosotros si tenemos diabetes, si tenemos alguna enfermedad por la cual tomemos corticoides, si tenemos alguna patología oncológica o alguna patología que disminuya las defensas, eso va a hacer que nosotros podamos tener un cuadro mucho más grave que cualquier otra persona que lo tenga. Probablemente estaremos ingresados, pero no llegaremos a cuidados intensivos, no llegaremos a un respirador, pero de todos modos sí creo que es conveniente siempre la prevención. Por eso aprovecho tu espacio para hacer un llamado a la comunidad de que si yo estoy con síntomas y no sé si tengo o no COVID, influenza o una simple gripe, lo mejor es utilizar la mascarilla. Y si yo veo que los demás no la usan, pues yo también la tengo que utilizar para prevenir y cuidarme yo. Doctora Roda, ¿será que la ciudadanía ecuatoriana nos relajamos referente al COVID? Ya como que ya no nos preocupa tanto, tal vez pensamos que ya no teníamos ese virus acá. Yo creo que sí, la comunidad se ha relajado y hasta cierto punto está bien porque tampoco podemos vivir en pánico, ni podemos vivir en el miedo toda la vida, pero sí tenemos que ser responsables con nosotros, responsables con quienes nos acompañan, responsables de las personas mayores que tengamos en casa. Entonces, por lo tanto, creo, y recordar que no solamente hay COVID, y recordar además de que si yo me hago la prueba y me sale negativo, tampoco es que me lo descarta 100%, porque hay que ver en qué momento del tiempo de evolución del cuadro me la hice, etcétera. Hay muchos factores que ver. Entonces, no es que me descarte el que yo me haga la prueba y me salga negativo. Igual el cuidado es el mismo para todas las infecciones virales. Bueno, y también desde el gobierno central ya se ha dado pues nuevamente campañas de vacunación. Bueno, en esta ocasión solo una dosis al año referente al COVID-19. Es como que ya se está tomando este virus también como algo estacional. Bueno, eso sí se lo dijo desde las autoridades de salud a nivel internacional, una vez que ya gran cantidad de la población en el mundo se contaminó, ya tiene este virus en su organismo, pues ya el organismo va a bajar su intensidad y va a pasar a ser un virus estacional como muchos de los otros que hemos hablado. Ah, perfecto, porque cifras también que nos ha brindado el MSP es que hay una reducción entre las personas que se han vacunado. Pasamos de 262.000 a 236.000 el año pasado, así que se están vacunando menos personas. Igual hay que tener muy presente y las recomendaciones del caso, ya cuando usted, como ya lo mencionó la doctora, si ya denota que tiene síntomas sobre estas enfermedades, por favor acuda al médico, ¿no? O sea, no hay que automedicarse. Gracias por haberlo dicho, nunca nos cansaremos los médicos de repetir exactamente eso, no hay que automedicarse y sobre todo, no tomar antiinflamatorios. Es lo peor que una persona puede hacer. Y la otra medicación que hay que usarla con mucho cuidado, no de manera indiscriminada, son los corticoides. Porque con el COVID, ¿qué vimos? Se utilizaron corticoides, que está bien utilizarlos, es un medicamento realmente noble, pero hay que tener mucha responsabilidad y cuidado en cuándo y cómo aplicarlo y durante qué tiempo. Eso no lo podemos hacer nosotros de manera porque a mí me parezca, con criterio propio, no, ahí sí busque ayuda del médico. Pero por sobre todo, la primera medida que debe tener una persona cuando está sintiendo un proceso que piensa que es un cuadro viral respiratorio, una muy buena hidratación, y no con agua, ni con Gatorade, perdón que nombre el término, la marca, suero oral. Suero oral, o sales de rehidratación, que tenemos muchas en el mercado y muy buenas, y antitérmicos. Ya con eso nosotros estamos apoyando a nuestro organismo en más del 50%, y el descanso es muy importante, por favor. Vienen a mi cabeza algunos casos, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que suelen hacer los jóvenes? Tienen un cuadro infeccioso viral, me voy al gimnasio a sacarme la gripe y entonces sudo a más no poder
Y eso es terrible, porque si el organismo Porque está se sigue luchando, deshidratando. si el organismo está luchando contra un virus, que un virus produce una infección, una inflamación muy importante, le voy a agregar más carga todavía a ese cuerpo, por muy joven que esté. Hemos visto desenlaces fatales. Entonces la recomendación es descansar, hidratarse muy bien, descansar. Usted mencionó también que se podrían tomar... Solamente antitérmicos, lo que es paracetamol, no paracetamol. antiinflamatorios, no antiinflamatorios. Y no use corticoides salvo que su médico no se lo indique. Bueno, y por eso, queridos amigos que nos están viendo a través de la Nueva República, Orba TV y Teleradio Digital, la recomendación que siempre dicen los doctores, que no se automedique. En el caso que ya vea que se está complicando su situación, acuda inmediatamente al médico, ¿no? A un médico de confianza o a cualquier punto de salud que esté más cerca a su domicilio. Mi estimada doctora Mireya Rodas, vamos a hablar ahora sobre un tema que ha causado atención por parte de la ciudadanía, no solamente acá en Ecuador, sino a nivel mundial. Estamos hablando del metaneumovirus. Bueno, el metaneumovirus, si nos vamos un poquito a la época del COVID, mucho se hablaba de que los virus vienen en familia. Entonces esto pertenece a una familia y es muy, digamos que pariente del virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio lo hemos tenido desde hace años. El metaneumovirus es un virus que no es nuevo, que se lo ha descubierto, se lo vio en humanos ya en el 2001, que en algún momento se ha visto y está relacionado con la gripe aviar en un momento, pero no hay casos graves, salvo que la persona tenga una enfermedad no controlada como la diabetes, que pueda tener una enfermedad respiratoria no controlada como lo que es el asma bronquial, una persona que tenga estos extremos de la vida que mencionamos, ahí puede haber, y los cuadros que suelen haber son neumonía, bronquitis, faringitis, etcétera. Pero si no, tiene síntomas respiratorios, digamos que el 80% de los casos como síntomas leves, podríamos decir, y a lo mejor un poquito moderados. Entonces por eso es que la Organización Mundial de la Salud no ha dado ningún tipo de alarma referente a este virus o a la situación que se ha presentado en China, pues han manifestado que es un virus ya conocido y que está dentro de los rangos de las enfermedades que se pueden presentar en estas épocas. Así es. Hemos visto todos videos, llegaron a nuestros celulares, videos de emergencias que están abarrotadas, que en realidad sí, muy probablemente porque no es porque haya un colapso del sistema sanitario, sino que porque hay una mayor afluencia de pacientes. Es como lo hablábamos hace un momento. Si yo voy a ver ahora la mayoría de los hospitales, a lo mejor el 50% son pacientes que están ingresados con un diagnóstico de COVID o relacionado a él, pero eso no significa que el sistema de salud va a colapsar. Entonces pasa lo mismo, y estamos hablando, esto se lo cataloga como un virus estacional, por lo tanto hay ciertos meses en los cuales vamos a tener una mayor presencia de este virus. Ecuador, que no tiene las 4 estaciones, sin embargo, ¿cuáles son los factores por los cuales podría llegar acá en algún momento? Ya sabemos que en México han sido demostrados 2 casos, por ejemplo, así que creo que faltará poco para que por acá también tengamos un diagnóstico, pero ¿qué pasa? Es la época en que visitan las familias, nos visitan, acuérdense que vienen las fiestas de fin de año. Claro, ya vinieron las fiestas de fin de año, mucha gente llegó de Europa, de otros países acá mismo al Ecuador. Lo mismo que nos pasó en la época del COVID. Entonces, hay varios factores que confluyen y contribuyen a que pudiera llegar el virus acá, pero de ninguna manera va a ser una pandemia, por eso la Organización Mundial de la Salud no ha levantado ninguna alerta. Muy bien, es que mire, este tema, por eso nosotros siempre estamos invitando a profesionales en las diferentes ramas para hablar de los temas de gran relevancia a nivel nacional. Se ha manejado esta información sobre el metaneumovirus de manera un poco hasta amarillista, no sensacionalista, causando alarma en las redes sociales. Siempre se trata de que sea algo llamativo para que, entre comillas, sea viral, y muchas veces la ciudadanía se preocupa, se alarma al ver ese tipo de contenidos. Y la recomendación es siempre informarnos, pero informarnos bien. En este caso, pues agradecemos la información que nos ha dado la doctora Mireya Rodas. Ella es la principal del Departamento de Educación e Investigación del OCNI Hospital. Doctora, tenemos una consulta. Miren, nos están preguntando ¿en qué pastillas hay corticoides?
Porque es lo que se mencionó de que no se debían suministrar, ¿no? O tomar cuando uno presenta los cuadros gripales. O sea, es verdad, eso es una muy buena pregunta, porque yo puedo tener corticoides solo en la presentación clínica, en la presentación del medicamento, que ese sería como la prednisona, que es uno de los más conocidos. El nombre genérico es prednisona, de ahí nombres comerciales yo tengo muchos, no podríamos decirlos todos acá. Sí. Pero también yo tengo la combinación de corticoides con antihistamínicos, antialérgicos. Entonces hay que tener mucho cuidado y leer un poco qué es lo que se trata. Y si yo tengo una duda, por favor consulte a su médico. Por eso es importante no automedicarse. Si el médico me lo envía y yo tengo una duda, yo le pregunto al médico, pregúntele al médico, doctor, esto tiene corticoides, está bien que lo tome, y él le va a dar la explicación y usted va a quedar satisfecho con la explicación que él le dé, porque yo estoy hablando de manera general, pero el médico la está atendiendo a usted, lo está atendiendo a usted, sabe cómo es su caso y él sabe por qué le va a dar esa medicación. Perfecto, doctora. Ahora, yo soy testigo de las campañas que ustedes realizan en el Ogni Hospital, las casas abiertas, a las cuales siempre nos están invitando. Tal vez en estos días vamos a tener algún evento ahí en el Ogni Hospital. No al respecto de esto, pero tengo que mencionar también que yo soy médica neumóloga y mi consultorio pues está aquí cerquita también en la Torre Médica Solaris, y sí vamos a tener un evento nosotros justamente para la comunidad, cuales ya les haremos conocer, para que las personas que tienen enfermedades respiratorias o infectológicas pues puedan asistir de manera gratuita. Para nuestra audiencia, tal vez que quisieran conocer un poco más de información en redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más información? Bueno, sí. Estamos hablando, yo pertenezco a CINAR, que es el Centro Infectológico Neumológico Alemán Rodas, está en Solaris, en el piso 7, y tenemos las redes en Instagram, cinar.es. Ahí las personas pueden ingresar y hacer su consulta. Hacer su consulta, así es. Muy bien, perfecto. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana la doctora Mireya Rodas, directora del Departamento de Docencia e Investigaciones del Ogni Hospital. Nos ha compartido información muy, pero muy importante referente a las afecciones respiratorias estacionales, de las cuales estamos sufriendo todos, ¿no? Sabemos que ya este cambio de época seca a lluviosa pues siempre nos afecta acá, pero lo importante, y les repito esto, queridos amigos televidentes, es que siempre hay que mantenerse bien informado y buscar la asesoría de profesionales. Como siempre se les digo, si ustedes ya presentan algunos síntomas en referente a estas enfermedades, pues buscar a su médico de confianza. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.